Muy bienvenidos al programa Visión de Futuro. Qué alegría es poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Gracias por cada mensaje, por cada pedido de oración, por cada testimonio. Sabemos que Dios es un Dios poderoso, que Él no cambia a pesar de que la realidad cambie, a pesar de que las situaciones que enfrentemos cambien. Él sigue siendo el mismo y es por eso que podemos establecer nuestras vidas en ese fundamento, en esa roca firme. Y hoy queremos hablar de un principio que Dios ha establecido en su palabra, y sabemos que como todo principio que Dios establece, cuando lo honramos, cuando lo respetamos, cuando lo obedecemos, vamos a ver beneficios, resultados que van a manifestarse a favor nuestro. Así que quédese con nosotros, ya seguimos. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Dios ha establecido principios y, bueno, Omar, creo que cuando los cumplimos van a funcionar a nuestro beneficio, a favor o en contra, ¿no? Sí, Ale, es verdad. Uno lo ve en Deuteronomio 28. Si obedeces todos estos estatutos, leyes, mandamientos, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y después habla al resto del capítulo, que es 3 veces más de largo, de las consecuencias de la desobediencia. Tal cual, tal cual. Cuando uno honra a Dios y su voluntad, las bendiciones del Señor nos seguirán y nos alcanzarán. Amén, amén. Qué lindo es eso, ¿no? Creo que todos queremos que las bendiciones nos persigan, que nos alcancen, pero están en esas condiciones. Algunos están corriendo de las bendiciones, en vez de dejar que las bendiciones los alcancen. Se quieren escapar, parece. Sí. Ay, sí. No sé por qué. Ay, tremendo. Yo no. No, que me alcancen. Ahí estoy, preparado para que... No tengo ningún problema. Ser prosperado en todo, tener salud y que prospere mi alma. Amén. Estoy listo. Amén. Uno de los principios, ¿no?, que está en la palabra de Dios es el principio de la honra. Uh-huh. ¿No? Y yo creo que es uno de los principios clave para crecer como personas, crecer en nuestro destino, crecer, ¿no?, y ver el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? La honra, este principio de honra abre puertas. Hay una bendición que se desata cuando yo honro este principio, ¿no? Obedezco este principio, puertas de que se abren, oportunidades que vienen a mi vida, una bendición como específica que se manifiesta. Y bueno, lo contrario también ocurre cuando deshonro, hay puertas que se cierran, puertas que se mantienen cerradas justamente por esta actitud, ¿no? Buscaba en el diccionario, ¿no?, la definición de honra. Principio. Okay. Principio. Bien. Y bueno, como la palabra, ¿no?, es lo primero que entendemos, el punto que se considera como primero, el inicio, ¿no es cierto?, la base, origen. Pero también dice que es una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Y Dios nos invita, ¿no?, a honrarlo, a Él, y también nos enseña a honrar a los que tenemos a nuestro alrededor. En la familia habla de los hijos, de honrar a los padres. Y bueno, me acuerdo a mi mamá cómo este mandamiento, Alejandra, es el primer mandamiento con promesa. Usaba esa muletilla.
Así que ahí, ¿no? Honra. Era una la buena honra. vendedora tu mamá. Excelente. Tenés que honrarme porque tenés beneficios. Es la Exactamente. promesa. Aunque sea por conveniencia, Sí, ¿no? sí, sí. Hacerlo, pero y también nos habla de honrar las autoridades, Ujú. honrar a los superiores, honrar a los pares, honrar a aquellos que quizás consideramos que Sí. no, Al ser no me gusta menores decir, que... sí, pero bueno, pensando también en niños, no Ujú, solamente pensando en un nivel social o ujú. económico, sino todas las personas, ¿no? Por el hecho de ser personas, eh, Hechas a imagen y semejanza semejanza, de Dios. tal cual, tal cual. Wow. Y en la Biblia tenemos personas que han honrado a Dios, ¿no es cierto? Tantos Ujú. ejemplos. Yo acá puse algunos, muy Ajá. poquitos. David, como dice la palabra, que él demostró su amor por el Señor, honró al Señor proveyendo materiales para la construcción de la casa, Ujú. ¿no? De Dios. Eh, Diferentes maneras en que demostramos la honra. Un proverbio sabemos que dice que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, Ujú. Proverbios 3, con Las las primicias. primicias, lo que tenemos, ¿no? Honrarlo al Señor poniéndolo en primer lugar. También tenemos historias hermosas en el Nuevo Testamento, mujeres que derramaron perfumes costosos, Sí. ¿no? Y aún Jesús habla de ellas y dice, esta historia se va a conocer, se va a hablar de ellas en todo el mundo, Mm. ¿no? Algunos se quejaban, ¿cómo van a Desperdicio. desperdiciar? Y bueno, se podría dar a los pobres, Sí. ¿no? Y bueno, entre paréntesis, el que dijo eso era el que Que quería justamente... justamente quedarse con eso. pero esa honra, ¿no? Al Señor. Otros como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Tremendo. en un mundo, en una sociedad totalmente foránea para ellos, extraña, con leyes, Secular. secular, rodeados de idolatría, Ujú. rodeados de costumbres totalmente contrarias a lo que Dios había establecido, pero ellos en medio de ese entorno en el Mundo. que estaban, Ujú. decidieron honrar a Dios, Ujú. aunque sus vidas corrían peligro, ¿no? Porque la orden era... Hay que postrarse hay frente a esta a imagen. esta imagen, o al son de la música hay que... Inclinarse, postrarse. Pero ellos dijeron, No. no nos importa, ¿no? Y aún decirle al rey, Es que el mandamiento decía, al Señor tu Dios honrarás y solo a Él servirás, así que sí, no iban a romper. no, solamente delante de él te postrarás. Mm. Y lo que ellos le dijeron, ¿no? Al rey me toca el corazón, porque ellos dijeron, nuestro Dios tiene poder Sí. de salvar nuestras vidas. Él puede hacer lo que Él quiere. Pero si Él decide no hacerlo, nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas para honrarlo a Él. Mm. Y yo creo que estos son tiempos en que Dios nos está llamando como pueblo a honrarlo a Él a pesar de todo lo que nos rodea, de las influencias, de las presiones Ujú. que vivimos y que las experimentamos en todo el mundo. No es que es un solo país, no, en todas partes tenemos esa presión a inclinarnos ante argumentos, honrar maneras de pensar, maneras de actuar que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y sabemos que el Señor los libró, Sí. ¿no es cierto? Pero la pregunta es,
¿estamos dispuestos a honrar a Dios de tal manera que aún no nos importe que nuestra vida corra peligro? Daniel, Sí. ¿no? Wow, tremendo. Daniel no se puede orar a nadie, solo al rey por 30 días. Y sabemos que este plan fue ideado en contra de él. Con total alevosía. Específicamente, porque sabían que era la única manera en que lo podían sacar del medio, por la envidia que le tenían, por la gracia que se había manifestado sobre su vida. Pero Daniel, como era su costumbre, fue a su casa, abrió las ventanas y él decidió orar a Dios. Honrarlo a Dios como era su costumbre. Y yo creo, ¿no? Su vida peligraba, pero también su vida espiritual, al no tener comunión con Dios, corría peligro. Y él dijo, prefiero perder la vida física, natural, que perder la vida espiritual. Dios nos está llamando a esa comunión, a honrarlo al Señor, a decir, dejo esto para estar en la presencia de Dios. Prefiero no mirar tanta televisión, prefiero dejar las redes, el celular, esto, aquello, todo aquello que nos quiere robar el tiempo de comunión con el Señor, porque mi vida espiritual es importantísima. Que hoy decidas honrarlo al Señor con lo que hagas, con lo que digas, honrarlo al Señor dándole la primera hora de tu día, darle de tu tiempo, servirlo a Él y aún con tus bienes. Apocalipsis 12, versículo 11, habla de que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y por menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. ¿Estás dispuesto a honrar al Señor dando tu vida? Dando tu vida por Él, dando tu vida en servicio a los demás, poniéndote último, valorando las necesidades y las preguntas y el dolor ajeno por encima del propio. Yo creo que Dios está buscando esa clase de adoradores que estén dispuestos a adorarlo en espíritu, en verdad, dando sus vidas para servir al Señor y servir al prójimo. Sí, amar de corazón, ¿no? Jesús en Mateo 15, versículos 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Wow. Y no la honra que significa justamente, no es cierto, considerar, tener como importante, estimar, poner, como decíamos, ¿no? Por encima de todas las cosas, que esto sea lo que para mí es importante, lo que merece mi respeto, mi atención, seguir, ¿no? Que eso, hacerlo, no tenerlo al Señor por encima de todas las cosas, honrarlo a Él. Hay bendiciones que se manifiestan. Sí. Hay
como Dios no lo dice ahí en Samuel, voy a honrar al que me honra. Y se manifiesta esa honra, ese favor de Dios de una manera especial. Vemos, ¿no?, en Mateo capítulo 13 que Jesús, ¿no?, ahí estaba enseñando, dice que versículos 53 al 58, ¿no?, que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pero no era un asombro de, ¡wow, qué tremendo! No, sino que era, ¿de dónde? ¿De dónde sacó este? ¿De dónde no tiene esta sabiduría? No, y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Cómo puede ser? Y no se escandalizaban de él. Y ahí el Señor dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no triste lo que dice, no hizo, versículo 58. Muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Qué lamentable que es que cuando más conocemos a la persona, menos se la honra. ¿No? Y esto vemos en todos los planos, creo que sucede, ¿no? En la familia. Cuando conocimos al que iba a ser nuestro esposo, la esposa, y al principio, ¿no? La honra y quizás el abrir la puerta, el detalle, el regalo, ¿no? El hacer sentir a esa persona especial, pero después como que terminó la conquista y se terminó la honra, se terminó. Qué pena. Ya nos conocemos, ya. Bueno, eso es bastante light. ¡Hacértelo vos! Porque muchos llegan al punto de... Sí. Una pena. Lamentable. Y acá pasó que la gente dejó de ver lo sobrenatural y se enfocó en lo natural. Se perdió los milagros, se perdió el poder, se perdieron ellos, porque Jesús no perdió nada. No. Él sigue siendo el mismo. Él no va a cambiar porque algunos lo nieguen, algunos los desprecien. No, los que se pierden los beneficios son aquellos que no honran, que lo menosprecian, que lo tratan como algo común. Por eso es que el desafío es nunca perder el asombro. Amén. El asombro de lo que Él hace, el asombro de quién es Él, la alegría de la salvación, de lo que Él ha hecho por nosotros. No tomar el sacrificio en esa cruz como algo, bueno, sí, ya he sido salvo, ya tengo mi entrada a la presencia del Señor y pasó hace tanto tiempo que cada día seamos hijos agradecidos, apasionados, encendidos. Por lo que Él ha hecho. Y como dice Pablo, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿no nos va a dar juntamente con Jesús todas las cosas? Que podamos vivir, ¿no es cierto?, en ese asombro, en ese agradecimiento, honrando lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, tenemos, no sé si nos queda mucho tiempo para hablar de la importancia de la honra en la familia, ¿no? Hablamos de los hijos a los padres, allí en Efesios capítulo 6, versículos 2 al 4, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? ¿Cuáles son las promesas? Para que te vaya bien
y seas de larga vida vida. sobre la tierra. Cuán importante es honrar. No honramos las cosas malas y negativas que quizás hemos vivido. No es que estamos de acuerdo con quizás, ¿no? Hay hogares complicados, hay hogares donde hubo abuso, donde hubo maltratos. No es que se honra esa actitud, pero hay una investidura, tanto en un padre, en una madre, en una persona de autoridad, que debemos respetar, en un pastor, en un siervo de Dios. Tenemos que respetar esa investidura. Y luego dice, ¿no? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuán importante es también como padres entender desde el punto de vista de autoridad la responsabilidad que tenemos. La honra a las autoridades espirituales también es importantísimo. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. A veces nos ponemos, ¿no?, en la actitud de juzgar, de criticar, de exigir, de pensar en lo que tienen que hacer por nosotros. Hoy te desafío a que tengas esa actitud de honra a la investidura, a lo que Dios ha establecido, y te vas a abrir a bendiciones, al favor de Dios. Dios te va a defender, Dios te va a exaltar, Dios va a abrir puertas sobre tu vida y Él se va a encargar de las situaciones que estás viviendo. Él se va a encargar, porque Dios no es un Dios injusto tampoco, pero que como los demás actúen, no nos justifica a nosotros en actuar quizás de la misma manera. Tenemos que tomar la decisión de ser personas maduras, de honrar la palabra de Dios y cumplirla y obedecerla. La misma palabra, el mismo espíritu, ahora en un nuevo formato. Palabra que trae revelación, esperanza y paz. Mi aliento. Ahora el aliento cotidiano y el aliento kids en tu celular. Descárgala en tu tienda online. Mi aliento. Honramos basados en un principio, no en mérito. Porque honestamente, vos hablabas de ejemplos de padres que no fueron perfectos, de pastores que no fueron perfectos, de autoridades que no fueron perfectas. Pablo decía, al que honra, honra, aunque él era preso de Roma, hablaba de que había que honrarle igual, porque es un principio. Y en el momento en que yo entiendo que tengo que cumplir con ese principio, y bueno, sí, voy a orar por mi pastor, lo voy a reconocer, voy a hospedarlo, le voy a ayudar con la maleta, lo voy a sacar a almorzar o a cenar o lo que sea, porque entiendo que hay un principio que me ayuda a mí a vivir dentro de esa cobertura que Dios tiene y los beneficios que se producen y se manifiestan cuando yo decido honrar. Hay algunos que antes de comenzar con el principio tienen que perdonar. Sí. A mí me gustaría, Alejandra, que ores para que eso suceda. Que la gente pueda soltar el dolor, la ofensa, el abuso, el exceso de autoridad, y que al hacerlo nazca de ellos el poder honrar a esa persona que no es perfecta, pero que uno la puede ver con los ojos del Señor. Amén, amén. Señor, gracias por tu palabra que trae luz, por tu palabra, Señor, que me confronta,
pero que lo hace para llevarme a vivir en libertad, en bendición. Señor, hoy te pido por aquellos que necesitan dar este paso de fe y de obediencia, perdonando y soltando esas ofensas, perdonando a esas personas que quizás hirieron, que quizás en vez de proteger, de guardar, de nutrir, de edificar, hicieron todo lo contrario. Señor, que hoy tu amor comience a manifestarse a cada uno de ellos y el poder para poder soltar esa ofensa, poder perdonar a esas personas. Así, Señor, como tú nos perdonaste a nosotros cuando no lo merecíamos, cuando estábamos lejos, cuando estábamos en desobediencia, en rebeldía. Señor, tú nos alcanzaste con tu amor. Que ese amor hoy esté fluyendo a través de aquellos que necesitan perdonar. Y hoy declaro que llega la libertad, que llega la bendición, que las cadenas se rompen, aún hay sanidad que se desata a través del perdón. Hay liberación que viene de opresión a través de soltar el perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, hoy decidimos basarnos en el principio, decidimos vivir una vida de honra, honrar a todos los que están a nuestro alrededor, los que están por encima, los que están por debajo, los que están a nuestro nivel. Danos la gracia, Señor, de poder hacerlo y poder levantar a esas personas y bendecirlas. Sí, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Te honro por la hermosa palabra que has compartido con nosotros. Una alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Todas las semanas tenemos una cita. Nos vemos la semana próxima.